Después de 20 años, un millonario reencontró a su madre, pero nunca imaginó que vivía en la calle. Este encuentro te llegará al corazón. Deja tu like para seguir acompañando los próximos videos y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias increíbles como esta. Era una mañana agitada en la zona rosa de la Ciudad de México. El bullicio habitual de un día entre semana impregnaba el ambiente. Las bocinas resonaban con impaciencia. Los vendedores ambulantes ofrecían sus productos a viva voz y los oficinistas apresuraban el paso mientras los turistas se detenían a admirar las coloridas calles. Entre ese caos organizado, un sedán de lujo importado destacaba en medio del tráfico. Al volante estaba Daniel Herrera, un exitoso empresario hotelero de 32 años. Vestía un traje gris claro hecho a la medida, con una corbata de seda que combinaba perfectamente con el pañuelo en el bolsillo. Sus manos firmes sostenían el volante mientras sus ojos, cubiertos por gafas oscuras, se mantenían fijos en el semáforo que estaba a punto de cambiar a verde. El zumbido constante de su celular vibrando sobre el asiento del copiloto lo sacaba de su ensimismamiento. Eran notificaciones y mensajes del equipo directivo de su cadena de hoteles, los renombrados Herrera Grand Hotels. Entre ellos, uno destacaba: una reunión crucial con inversores europeos interesados en financiar la expansión internacional de su compañía. Daniel soltó un suspiro. Normalmente se sentía seguro en estas negociaciones, pero aquella mañana algo lo perturbaba. Había despertado con una extraña sensación de inquietud, una punzada en el pecho que no sabía explicar, como si algo importante estuviera por suceder. El semáforo cambió a verde. Daniel no avanzó. Miró por el espejo retrovisor como si buscara algo en medio del caos. Frunció el ceño y bajó la ventanilla apenas unos centímetros. El aire de la ciudad, impregnado del aroma de la comida callejera y el humo de los autos, entró al vehículo junto al murmullo de la multitud. Fue entonces cuando la vio. En la acera opuesta, entre bolsas de basura y cajas viejas, una mujer rebuscaba entre los desechos. Iba encorvada, con las manos ásperas cubiertas por guantes rotos, separando botellas y latas para reciclar. Su cabello desgreñado y con mechones canosos caía sobre su rostro arrugado y sucio. Su ropa estaba raída, demasiado fina para protegerla del fresco matutino. Una imagen común en la ciudad, sí, pero algo en ella le resultó familiar a Daniel. Frunció el ceño, aferrándose al volante. Algo en la forma en que la mujer se movía, en cómo apartaba las botellas y las guardaba cuidadosamente, le hizo un nudo en la garganta. Por un instante fugaz, los recuerdos de su infancia golpearon su mente. La forma en que esa mujer inclinaba la cabeza al revisar las bolsas, cómo se tocaba el cabello al encontrar algo de valor. Eran gestos que conocía demasiado bien. «Podría ser», murmuró en voz baja. El sonido estridente de una bocina lo trajo de vuelta a la realidad. El conductor detrás de él gesticulaba impaciente. Daniel soltó el freno y avanzó, pero su mente seguía anclada en esa figura. Mercedes. El nombre resonó en su cabeza como un eco lejano. Su madre. Hacía 20 años que no la veía, desde que ella lo dejó al cuidado de sus tíos tras la muerte de su padre. Tenía apenas 12 años cuando Mercedes desapareció de su vida sin dejar rastro. Creció pensando que ella se había marchado para rehacer su vida en algún otro lugar, pero vivir en la calle. ¿Cómo había llegado hasta allí? Mientras conducía hacia el estacionamiento subterráneo del edificio corporativo, las imágenes se agolpaban en su mente. Su madre, una mujer cariñosa pero frágil emocionalmente tras la muerte de su esposo, se había derrumbado. La depresión, los problemas económicos. Daniel nunca supo la verdadera historia. Sus tíos, Rodolfo y Alicia, siempre evitaron hablar del tema.
Las luces del estacionamiento iluminaban el interior de su sedán mientras aparcaba. Sus manos temblaban ligeramente al apagar el motor. Respiró hondo e intentó calmarse. Quizá fue solo una coincidencia, se dijo, aunque en el fondo sabía que no lo era. En la reunión con los inversores, Daniel intentó concentrarse en la presentación. Mostraba gráficos de crecimiento, imágenes de los lujosos hoteles y hablaba sobre proyecciones financieras. Pero su mente seguía en la calle, con esa mujer entre la basura. Tartamudeó un par de veces, perdiendo el hilo de lo que decía. Uno de los inversores europeos notó su distracción. «Señor Herrera, ¿todo está bien?», preguntó con marcado acento. Daniel forzó una sonrisa. «Sí, disculpe, estoy bien, solo un leve malestar». La reunión concluyó con un acuerdo preliminar. Sus tíos lo esperaban a la salida, ambos con semblante serio. «Estuviste extraño hoy», comentó Rodolfo, un hombre de 55 años de rostro adusto y traje impecable. «¿Todo en orden?» «Sí, tío, solo cansancio», mintió Daniel. Alicia, siempre más perspicaz, en silencio. Sus ojos revelaban preocupación, pero Daniel no podía hablar de lo que había visto. ¿Cómo explicarles que creía haber visto a su madre, después de 20 años, hurgando en la basura? Esa noche, la imagen de Mercedes lo atormentó. No pudo dormir. La veía una y otra vez inclinada sobre las bolsas, separando botellas con manos temblorosas. Recordó su infancia, cuando ella le preparaba chocolate caliente en días fríos. El sonido de su risa, su voz cantándole para dormir. Y luego, la noche en que lo dejó con sus tíos. Sus lágrimas, su promesa de que volvería. Nunca lo hizo. El amanecer trajo consigo una decisión. Daniel no podía ignorar lo que había visto. Necesitaba saber si esa mujer era realmente Mercedes. Condujo nuevamente hacia la zona rosa. El bullicio matutino comenzaba a crecer. Aparcó a unas calles de distancia y comenzó a caminar. Su corazón latía con fuerza mientras recorría las aceras, observando cada rincón. Cerca de una esquina, un joven vendía cigarros, sueltos y dulces, desde una caja improvisada. Daniel se acercó. «Disculpa», comenzó. «Estoy buscando a una mujer que suele recolectar material reciclable por aquí. De unos 50 años, cabello oscuro con canas, delgada. ¿La has visto?» El joven lo miró, desconfiado al principio, pero luego asintió. «¿Doña Merce?» «Sí, a veces pasa por aquí. Recoge latas y botellas. No habla mucho». El corazón de Daniel se aceleró. «¿Sabes dónde suele quedarse?» «Dicen que duerme bajo un puente cerca de la avenida o en un refugio improvisado más arriba, pero nunca se queda mucho en un lugar». Daniel tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias, te agradezco mucho». «Suerte, jefe», respondió el joven antes de volver a su negocio. La confirmación golpeó a Daniel con fuerza. Doña Merce, Mercedes, se quedó allí, en la acera, mirando el tráfico pasar. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Acercarse? ¿Hablarle? ¿Y si lo rechazaba? ¿Y si ni siquiera lo reconocía? Pero había algo que sabía con certeza. ¿Podía ignorarla? No podía seguir con su vida lujosa mientras su madre sobrevivía en las calles. Esa noche, cuando regresó a casa, se sentó frente a la gran ventana de su apartamento. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caóticas. Se sirvió un whisky, pero lo dejó sobre la mesa intacto. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La mañana siguiente a aquel encuentro fugaz, Daniel Herrera despertó con la mente aún revuelta por la imagen de aquella mujer buscando entre la basura. Había dormido apenas un par de horas y las sombras bajo sus ojos reflejaban la lucha interna que se libraba en su corazón. Mientras se ponía la corbata frente al espejo, el recuerdo de la mujer se apoderó de su mente de nuevo. Sus gestos, la manera en que se movía. No podía sacudirse la idea de que era su madre, Mercedes. En la amplia cocina de su lujoso apartamento en Polanco,
El café humeante sobre la mesa contrastaba con el frío que sentía por dentro. Afuera, la ciudad despertaba, caótica y brillante como siempre, pero para Daniel todo parecía más gris. El pasado, cuidadosamente enterrado durante 20 años, amenazaba con resurgir. Se sentó frente a su computadora portátil, revisando los correos de su equipo directivo. Cifras, proyecciones, gráficos, pero sus pensamientos divagaban lejos de los hoteles, los contratos y los negocios. Una ventana del pasado se abría sin que pudiera evitarlo. Recordó la última vez que vio a su madre. Tenía 12 años. La noche había sido fría y Mercedes lo llevó hasta la casa de sus tíos Rodolfo y Alicia. Daniel, demasiado joven para comprender del todo, solo sentía miedo y confusión. Las palabras de su madre aún resonaban en su mente. «Es por tu bien, mi amor. Aquí estarás mejor». Luego, las lágrimas en los ojos de ella, la puerta cerrándose y el vacío. Durante años, sus tíos llenaron los huecos. Rodolfo era estricto pero justo. Alicia, cariñosa aunque distante. Le brindaron educación de calidad, lujos y todo lo necesario para triunfar en la vida, pero nunca el calor materno que extrañaba. A medida que crecía, se convenció de que su madre lo había abandonado porque no lo amaba lo suficiente. Porque si no, habría desaparecido sin dejar rastro. Pero ahora, al verla en las calles, esa narrativa se desmoronaba. Daniel cerró la laptop de golpe y se frotó las sienes. No podía continuar su día así. Necesitaba respuestas. Decidió llamar a su tío Rodolfo. Marcó el número con dedos temblorosos. La voz grave de su tío respondió al segundo tono. «Daniel, ¿qué tal? ¿Todo en orden?» Daniel dudó unos segundos. «Tío, ¿puedes venir a la oficina? Necesito hablar contigo, es importante». El silencio del otro lado del teléfono fue breve, pero denso. «Claro, estoy cerca. Nos vemos en 20 minutos». Daniel colgó y se apoyó en el respaldo de la silla. Sabía que esta conversación abriría heridas viejas, pero ya no podía ignorar la urgencia de saber la verdad. En la elegante sala de juntas del piso superior del edificio corporativo, Daniel esperaba junto a la ventana, observando cómo el tráfico serpenteaba por las avenidas. Rodolfo llegó puntual, con su traje impecable y su expresión severa. Se quitó el abrigo y se sentó frente a su sobrino. «¿Qué ocurre?», preguntó, directo al grano. Daniel respiró hondo. «La vi». «¿A quién?» «A mi madre, a Mercedes». Rodolfo arqueó las cejas, sorprendido, pero su rostro pronto adoptó una expresión contenida. «¿Estás seguro?», preguntó, aunque en su tono se percibía más incredulidad que curiosidad. «No del todo. Estaba en la zona rosa, hurgando entre la basura. Parecía ella algo en su forma de moverse, en sus gestos. No sé cómo explicarlo, pero sentí que era mi madre». Rodolfo guardó silencio, cruzando las manos sobre la mesa. «Daniel, han pasado 20 años. Pudo haber sido una confusión. ¿Por qué iba a estar Mercedes en las calles?». Daniel apretó los puños. «Eso es lo que quiero saber. ¿Nunca supiste qué pasó con ella? ¿Nunca la buscaste?». El rostro de Rodolfo. «Después de que te dejó con nosotros, Mercedes cortó todo contacto. La buscamos al principio, sí, pero ella no quería que la encontráramos. Fue su decisión desaparecer». Hizo una pausa antes de añadir: «Tu madre no estaba bien, Daniel. Perdió a tu padre y con él parte de su razón de ser. Se hundió». Daniel sintió un nudo en la garganta. «¿Y la dejamos sola? ¿Simplemente aceptamos que se desvaneciera?». Rodolfo se inclinó hacia adelante. «Tú eras nuestra prioridad. Teníamos que asegurarnos de que crecieras en un entorno estable. No podíamos arriesgarnos a que ella volviera y te arrastrara a su caída». Esas palabras, aunque bien intencionadas, resonaron con dureza en Daniel. «¿Y qué hay de ella? ¿No merecía ayuda?». «Lo intentamos», respondió su tío con voz grave. «Pero Mercedes tomó sus decisiones». Daniel se quedó en silencio. Comprendía el punto de vista de su tío, pero también sentía que algo no cuadraba.
¿Cómo alguien como Mercedes, una mujer cariñosa, podía haber terminado así, sola en las calles? Quiero encontrarla, afirmó finalmente. Saber qué pasó realmente. Y si es ella, ayudarla. Rodolfo suspiró. Entiendo tu necesidad, pero ten cuidado, Daniel. Tienes mucho en juego. La empresa está por cerrar un trato internacional millonario. Los inversores europeos están atentos a cada movimiento tuyo. Esto podría ponerlo todo en riesgo. Daniel lo miró fijamente. No me importa. Es mi madre. Por primera vez, Rodolfo pareció ver en Daniel no al empresario exitoso, sino al niño que había perdido a su madre demasiado pronto. Asintió, aunque con resignación. Haz lo que tengas que hacer, pero sé cuidadoso. Esa tarde, Daniel decidió regresar a la zona rosa. Sabía que encontrar a Mercedes no sería fácil. Las calles estaban llenas de rostros invisibles, de personas a las que la ciudad ignoraba. Él mismo había sido uno de esos ciegos hasta ahora. Caminó entre vendedores ambulantes, músicos callejeros y oficinistas apresurados. Observaba cada rincón buscando señales de su madre. Preguntó a algunos vendedores si conocían a una mujer que recolectaba basura, pero las respuestas fueron vagas. Nadie parecía conocerla bien. Todos hablaban de Doña Merce, pero sin detalles claros. Finalmente, se detuvo frente a un kiosco donde un anciano vendía periódicos. «Disculpe», preguntó Daniel. ¿Conoce a una mujer mayor que recolecta latas por aquí? Cabello oscuro con canas, delgada. Creo que le llaman Doña Merce». El hombre lo miró con ojos cansados. «Sí, la he visto. Viene por las mañanas, temprano, cuando casi no hay gente. No habla mucho, se mantiene al margen». Daniel sintió un escalofrío. ¿Sabe dónde suele dormir? El anciano negó con la cabeza. La he visto dirigirse hacia los callejones detrás de la avenida Chapultepec, pero esas personas no suelen quedarse en un solo lugar por mucho tiempo. Daniel agradeció y se alejó. Ahora tenía al menos una pista más clara. Mientras caminaba de regreso a su auto, la ciudad parecía haberse transformado a sus ojos. Donde antes solo veía multitudes, ahora distinguía las sombras de aquellos que vivían en la periferia de la sociedad. Las miradas cansadas, los cuerpos encorvados por el peso de la miseria. Se sintió pequeño, insignificante, en medio de aquella inmensidad de historias rotas. Sabía que el camino hacia su madre sería difícil, que probablemente ella no querría verlo, o peor, que no lo reconocería. Pero ya no podía dar marcha atrás. En su interior algo había cambiado. Por primera vez en años, Daniel no pensaba en contratos, cifras o inversionistas. Pensaba en Mercedes, en su risa, en sus caricias, en la mujer que una vez fue su mundo entero. Y ahora, más que nunca, estaba decidido a traerla de vuelta. El amanecer caía sobre la Ciudad de México cuando Daniel Herrera se encontraba nuevamente en la zona rosa, decidido a seguir buscando a su madre. La noche anterior apenas había dormido, reviviendo una y otra vez las imágenes borrosas de su infancia y las escenas recientes de su madre hurgando entre la basura. Una mezcla de ansiedad y determinación lo impulsaba a continuar. Las calles aún estaban medio vacías. Vendedores ambulantes armaban sus puestos, mientras el olor del pan recién horneado se mezclaba con el aroma del café de olla que se ofrecía en los rincones. Daniel caminaba entre ellos, vestido de manera más casual que en días anteriores, intentando pasar desapercibido. No quería intimidar a nadie ni llamar demasiado la atención. Sus pasos lo llevaron hacia la Avenida Chapultepec, donde el anciano del kiosco le había dicho que algunas personas sin hogar solían refugiarse. A medida que se adentraba en los callejones y rincones menos transitados, la ciudad elegante y lujosa parecía desvanecerse, dando paso a otra más cruda y olvidada. Puentes improvisados, mantas raídas y cartones apilados formaban refugios temporales para aquellos que vivían al margen.
Daniel se detuvo frente a un pequeño campamento improvisado bajo un puente. Varias personas estaban allí, algunas dormían, otras calentaban algo de comida sobre un fuego tenue. Se acercó lentamente, consciente de que los desconocidos podían percibirlo como una amenaza. «Disculpen», dijo con voz suave. «Estoy buscando a una mujer mayor, cabello oscuro, con algunas canas, delgada. Le dicen Doña Merce. ¿Saben si ha pasado por aquí?» Las miradas desconfiadas se posaron sobre él. Un hombre mayor, con barba blanca y mirada cansada, se levantó lentamente. «¿Y quién eres tú?», preguntó con suspicacia. Daniel dudó por un instante. No sabía si debía revelar toda la verdad. «Es mi madre. No la veo desde hace muchos años. Creí haberla visto por aquí». El hombre bajó un poco la guardia. Observó a Daniel con detenimiento antes de responder. «Sí, Doña Merce pasa por aquí a veces. Viene sola, recoge cartones y latas y luego desaparece. No se queda mucho tiempo en un solo sitio». Hizo una pausa. «Es amable, pero distante. No habla de su vida. Apenas se le saca una palabra». Daniel sintió un nudo en la... Esa actitud era la confirmación de la culpa que Mercedes cargaba. «¿Sabe si duerme en algún lugar fijo?» «No lo creo. Se mueve mucho. A veces bajo el puente, otras en los callejones cerca del mercado, pero siempre sola». Daniel sacó de su bolsillo un par de billetes y se los ofreció al hombre. «Gracias por tu ayuda. Si la ves, ¿podrías decirle que alguien la está buscando? Que quiere hablar con ella». El hombre aceptó el dinero y asintió. «Lo intentaré. Pero te advierto muchos algo, de los joven. Que terminamos aquí no queremos que nos encuentren. A veces es más fácil desaparecer que enfrentar el pasado». Esas palabras resonaron en el pecho de Daniel con una punzada de dolor. Sabía que su madre huía, que tal vez ni siquiera quería ser encontrada, pero no podía abandonar la búsqueda. De camino al auto, Daniel recibió una llamada. Era Raúl, su amigo y gerente de uno de los hoteles Herrera. «Daniel, ¿cómo estás? No has pasado por la oficina desde hace 2 días. Me preocupa que estés dejando de lado todo por esto». Daniel suspiró. «Lo sé, Raúl, pero no puedo dejarlo. Creo que la vi. Estoy casi seguro de que es mi madre». «¿Y la has encontrado?» «No aún, pero estoy más cerca. La gente aquí la conoce como Doña Merce. Va de un lado a otro sin quedarse mucho tiempo en un solo sitio». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Quieres que vaya contigo? No tienes que hacer esto solo». Daniel lo pensó por un segundo. Agradecía la oferta, pero sentía que era algo que debía enfrentar por sí mismo. «Te lo agradezco, hermano, pero por ahora quiero seguir solo. Si encuentro algo importante, te aviso». «Está bien. Solo cuídate. Sabes que cuentas conmigo para lo que sea». Colgaron y Daniel se apoyó contra su auto, sintiendo el peso de la soledad. No solo la de su madre, sino también la suya propia. Durante años había vivido rodeado de lujos y comodidades, pero ahora se daba cuenta de lo desconectado que había estado del mundo real. Esa noche decidió regresar nuevamente a la zona, convencido de que la noche ofrecía más oportunidades de encontrarla. Sabía que las personas en situación de calle solían moverse más libremente cuando la ciudad dormía. Las luces de neón iluminaban las calles mientras Daniel caminaba sin rumbo fijo. Pasó por callejones oscuros, evitó grupos de jóvenes ebrios y esquivó el tráfico. Cerca de un puesto de tacos, notó a una mujer mayor hurgando en un basurero. Su corazón latió con fuerza. La silueta, la postura encorvada, podría ser ella. Se acercó lentamente con el corazón en la garganta. «Mamá», susurró. La mujer se giró bruscamente. Sus ojos reflejaban sorpresa y miedo. No era Mercedes. Sus facciones eran diferentes, aunque el parecido inicial había engañado a Daniel. «¿Qué quieres?», preguntó la mujer, retrocediendo con cautela. «Lo siento, creí que eras otra persona». Ella lo miró desconfiada antes de volver a su tarea, sin decir nada más. Daniel se apartó, sintiendo una mezcla de vergüenza y frustración. ¿Cuántas veces más se
¿Confundiría? ¿Qué pasaría si no lograba encontrarla nunca? Se sentó en una banca cercana, con las manos en la cabeza. Era un mundo al que no pertenecía, pero en el que ahora se sentía atrapado. Todo su éxito, sus logros, sus hoteles, nada tenía sentido si no encontraba a su madre. Fue entonces cuando una voz suave interrumpió sus pensamientos. «¿Buscas a alguien?». Daniel levantó la vista y vio a una mujer de mediana edad, con cabello recogido y un chal sobre los hombros. Llevaba una bandeja con tazas de café. «Sí, a una mujer mayor. Se llama Mercedes. Le dicen Doña Merce». La mujer asintió lentamente. «La conozco. A veces viene a este lado por las noches. No se queda mucho tiempo». «¿Sabes dónde podría encontrarla?», preguntó con ansiedad. Ella negó con la cabeza. «Lo siento, no se queda en un solo lugar, pero si realmente quieres encontrarla, te aconsejo que hables con Ana Luz». «¿Quién es ella?». «Una voluntaria. Trabaja con personas sin hogar. Conoce a casi todos los que viven en esta zona. Tal vez pueda ayudarte». «¿Dónde puedo encontrarla?». «Viene todas las tardes al albergue San Rafael. Está a unas cuadras de aquí». Daniel sintió un rayo de esperanza. Tal vez Ana Luz podría ofrecerle una pista más sólida. «Gracias, de verdad». «No hay de qué». La mujer le sonrió amablemente y le ofreció una taza de café. «Hace frío por la noche. Cuídate». Daniel aceptó el café, agradecido por el pequeño gesto de humanidad. Esa noche, mientras bebía lentamente el líquido caliente, comprendió algo que antes no había querido ver. Las personas en las calles no eran solo sombras invisibles. Tenían historias, recuerdos, heridas y sueños rotos. Y su madre, Mercedes, era ahora parte de ese mundo. El camino sería más largo y doloroso de lo que imaginaba, pero estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. El albergue San Rafael se alzaba entre las sombras de edificios antiguos y calles poco transitadas. Aunque su fachada era modesta y algo descuidada, desde dentro emergía un tenue murmullo de voces y el aroma inconfundible de sopa caliente y café recién hecho. Era un refugio para quienes ya no tenían un hogar, un lugar donde, al menos por una noche, podían dormir bajo techo. Daniel Herrera llegó al albergue al caer la tarde. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la entrada. No estaba acostumbrado a estos entornos. Su mundo siempre había sido otro: rascacielos, alfombras rojas y reuniones de negocios. Sin embargo, aquí, entre el olor a desinfectante y el murmullo de conversaciones apagadas, sentía que estaba más cerca que nunca de su madre. En la recepción, una mujer mayor con gafas redondas lo recibió con una sonrisa amable. «¿Puedo ayudarte, joven?». «Estoy buscando a Ana Luz. Me dijeron que podría encontrarla aquí», respondió Daniel intentando sonar tranquilo. «Claro, Ana está ayudando en la cocina. Dame un momento». La mujer se alejó y Daniel se quedó observando el lugar. En un rincón, varios hombres jugaban a las cartas en silencio. Un par de mujeres conversaban mientras doblaban mantas y un niño pequeño dormía en una colchoneta cubierto por una manta delgada. La realidad golpeó a Daniel como una avalancha. Nunca antes había estado tan cerca del dolor y la vulnerabilidad humanas. Minutos después, una mujer de cabello castaño, recogido en una trenza desordenada, apareció por el pasillo. Vestía una camisa sencilla, jeans y un chaleco con el logo del albergue. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una energía cálida y serena. «¿Daniel Herrera?», preguntó con una leve sonrisa. «Sí». «¿Eres Ana Luz?». Ella asintió y se acercó. «Me dijo Martina que andabas buscándome. ¿Cómo puedo ayudarte?». Daniel tragó saliva, inseguro de cómo abordar el tema. «Estoy buscando a mi madre. Se llama Mercedes, pero por aquí la conocen como Doña Merce. Creo que vive en la calle desde hace años». Ana Luz frunció el ceño, pensativa. «Sí, conozco a Doña Merce. No muy bien, pero la he visto varias veces. No suele acercarse mucho a los albergues. Es reservada».
La vi hace unos días hurgando en la basura. No he podido encontrarla desde entonces. Solo quiero hablar con ella. Daniel bajó la mirada. No la he visto desde que tenía 12 años. Ana Luz lo observó detenidamente, como si intentara leer su alma. Finalmente asintió. Puedo ayudarte, pero necesitas entender algo primero. Las personas en situación de calle no siempre quieren ser encontradas. Viven con mucho dolor, culpas y miedos. Debes ser paciente y, sobre todo, respetuoso de sus límites. Daniel asintió, consciente de que la ansiedad que sentía no sería su mejor aliada. Lo entiendo. Solo quiero que ella sepa que no está sola. Esa noche, Ana Luz y Daniel caminaron por las calles cercanas al albergue. Ella conocía bien los rincones donde las personas sin hogar solían refugiarse. Durante el recorrido, Ana saludaba a varios con quienes se cruzaban, ofreciéndoles algo de comida o simplemente una sonrisa. Daniel no podía evitar notar las miradas desconfiadas de algunos de Minnesota. Ellos, otros, en cambio, parecían agradecidos por cualquier gesto de amabilidad. La realidad de esas calles era más cruda de lo que había imaginado. ¿Por qué haces esto?, preguntó Daniel mientras pasaban por un callejón oscuro. Ana Luz sonrió suavemente. Porque alguien lo hizo por mí una vez. No viví en la calle, pero pasé por momentos muy difíciles. Alguien me tendió la mano y me salvó. Ahora intento hacer lo mismo. Daniel asintió, admirando la fortaleza de Ana Luz. ¿Y tú?, continuó ella. ¿Por qué ahora? ¿Por qué buscar a tu madre después de tanto tiempo? Daniel suspiró. Porque la vi y no pude seguir fingiendo que no existía. Durante años me convencí de que estaba bien, de que simplemente había rehecho su vida en otro lugar. Pero ahora sé que está aquí, sufriendo. No puedo ignorarlo. Ana Luz lo miró con empatía. Es valiente lo que estás haciendo. No todos se atreverían. Pasaron un par de horas recorriendo los callejones y refugios improvisados sin éxito. Daniel sentía la frustración apoderarse de él, pero Ana Luz lo detuvo. No siempre es tan simple. Pueden pasar días sin que la veamos, pero no te rindas. No lo haré, afirmó Daniel, aunque por dentro sentía una punzada de impotencia. Antes de despedirse, Ana Luz le ofreció un consejo. Si realmente quieres acercarte a ella, debes hacerlo desde la empatía, no desde la lástima. No trates de salvarla ni imponerle nada, solo muéstrate presente. Ella decidirá si quiere dejarte entrar. Daniel asintió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. Las siguientes noches fueron similares. Daniel regresaba cada tarde a la zona rosa, esperando ver a su madre. Caminaba por los mismos lugares, preguntaba por ella y a veces simplemente se sentaba en una banca, observando. Cada día sentía más el peso de la soledad y la impotencia, pero también comenzaba a ver cosas que antes nunca había notado. Las dinámicas invisibles entre las personas en situación de calle, las redes de solidaridad, los gestos pequeños que hacían la diferencia entre la supervivencia y el olvido. En una de esas noches, mientras bebía un café en un puesto callejero, la vio. A lo lejos, entre las sombras, Mercedes cruzaba la calle arrastrando una bolsa llena de cartones. Daniel se quedó paralizado por un momento, observándola. Su madre estaba justo allí, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Se levantó lentamente y comenzó a seguirla a cierta distancia. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba. No quería asustarla, pero tampoco podía dejarla ir otra vez. Mercedes se detuvo en un callejón, dejó la bolsa a un lado y comenzó a acomodar los cartones para usarlos como cama improvisada. Daniel se acercó, aún temblando. «Mamá», susurró. Ella se giró bruscamente. Sus ojos reflejaban miedo y confusión. Por un segundo, sus miradas se cruzaron, y Daniel vio en sus ojos algo familiar, la ternura perdida, mezclada con años de sufrimiento. «¿Quién eres?», preguntó Mercedes con voz temblorosa. «Soy yo, mamá». Daniel,
Hubo un silencio denso. El rostro de Mercedes se transformó en una mezcla de sorpresa, miedo y dolor. Retrocedió un paso, como si la presencia de su hijo fuera una amenaza. No, no puede ser, susurró, cubriéndose la boca con las manos. Sí, soy yo. Te he estado buscando. Solo quiero hablar contigo. Mercedes negó con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No debiste venir. No quiero que me veas así. Daniel dio un paso adelante. No importa cómo estés. Eres mi madre. No quiero perderte otra vez. Pero ella se alejó, como si esas palabras la hirieran aún más. No puedo, Daniel. No quiero arruinar tu vida. Por favor, vete. Daniel sintió que el corazón se le rompía. Verla así, destrozada y temerosa, era más doloroso de lo que había imaginado. Quiso acercarse a abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero algo en la mirada de Mercedes le hizo detenerse. Ella recogió su bolsa apresuradamente y comenzó a alejarse. «Mamá, espera», gritó Daniel, pero Mercedes ya corría perdiéndose entre las sombras. Daniel cayó de rodillas en el callejón vacío, con lágrimas resbalando por su rostro. Había estado tan cerca, y aún así, tan lejos. Sabía que la batalla apenas comenzaba. El eco de los pasos apresurados de Mercedes aún resonaba en la mente de Daniel mientras permanecía arrodillado en aquel callejón oscuro. La escena del encuentro, aunque breve, lo había dejado destrozado. Había imaginado muchas veces cómo sería ese primer contacto, pero jamás pensó que ella saldría huyendo como si él fuera su mayor amenaza. Se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas con la manga de su chaqueta. A pesar del rechazo, algo en los ojos de su madre le había revelado que aún quedaba esperanza. Había visto miedo, sí, pero también amor, enterrado bajo capas de culpa y vergüenza. Respiró hondo, tratando de calmar su corazón agitado, y marcó el número de Raúl. «Daniel, ¿qué pasó?», preguntó su amigo al instante preocupado. «La vi, hablé con ella», respondió Daniel, su voz temblorosa. «¿Y? ¿Cómo fue?». «Salió corriendo, no quiso escucharme, solo huyó». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que Raúl respondiera con suavidad. «Hermano, esto no es fácil. No puedes esperar que acepte tu ayuda de inmediato. Ha estado sola durante mucho tiempo. Tendrá miedo, desconfianza. Incluso podría pensar que le harás daño». Daniel cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. «Lo sé, pero duele. Verla así, verla tan rota, enorme al encontrarla y hablar con ella. Ya lograste algo. Es un primer paso». Daniel asintió, aunque Raúl no podía verlo. «Gracias por estar aquí. No sé qué haría sin ti. Sabes que cuentas conmigo. Descansa un poco, y mañana seguimos pensando cómo acercarte a ella». Colgaron, pero Daniel sabía que no podría dormir esa noche. Decidió caminar sin rumbo por la ciudad, tratando de apaciguar su mente. Las luces de los bares y restaurantes contrastaban con la oscuridad de los callejones, creando un escenario caótico y contradictorio, tal como se sentía él mismo. Al día siguiente, las obligaciones corporativas llamaban con fuerza. Daniel llegó tarde a la oficina, con ojeras profundas y el rostro cansado. Los empleados notaron su estado, pero nadie se atrevió a preguntar directamente. En la sala de juntas, su tío Rodolfo lo esperaba con documentos apilados sobre la mesa. «Llegas tarde», comentó Rodolfo con tono serio. «Hoy tenemos una reunión crucial con los inversionistas europeos. No podemos permitirnos errores». Daniel se pasó la mano por el rostro, intentando encontrar la compostura. «Lo siento, tío. No tuve una buena noche. Eso es evidente». Rodolfo lo observó por un momento antes de continuar. «Escucha, Daniel. Entiendo que estás pasando por algo personal complicado, pero esta empresa es el fruto de años de trabajo. Estamos a punto de firmar el contrato más importante desde la creación de Herrera Grand Hotels. No podemos permitirnos distracciones». Daniel apretó los dientes. Quería gritarle:
que no se trataba de una simple distracción, que había encontrado a su madre después de 20 años viviendo en la calle, pero sabía que no lograría comprensión. «Lo sé, haré lo necesario para que todo salga bien», respondió con voz seca. «Bien, porque los inversionistas ya han comenzado a hacer preguntas sobre tus ausencias y tu estado. No quieren sorpresas», añadió Rodolfo, recogiendo los papeles. La presión era asfixiante. Daniel sentía que su vida se partía en dos. Por un lado, la empresa, las responsabilidades y el éxito. Por el otro, su madre, su pasado y el dolor que llevaba enterrado por años. Esa noche, tras terminar la jornada en la oficina, Daniel se reunió con Ana Luz en el albergue. Ella lo esperaba en el pequeño patio interior, sentada en una banca de madera, rodeada por el murmullo de los huéspedes del refugio. «Supe que la encontraste», dijo Ana Luz al verlo. Daniel se sentó junto a ella, soltando un suspiro. «Sí, pero salió corriendo. Apenas pudo verme a los ojos. Fue como si le diera miedo». Ana Luz asintió con comprensión. «Eso es normal. Las personas en situación de calle no solo cargan con heridas físicas, sino también emocionales. La culpa, la vergüenza y el miedo son enemigos poderosos. En su mente, probablemente crea que te está protegiendo alejándose». «¿Protegiéndome?», Daniel frunció el ceño. «Sí, tal vez piensa que, si se queda en tu vida, traerá problemas o arruinará lo que has construido. Las personas en su situación muchas veces creen que son unas...» Daniel sintió un nudo en la garganta. Recordó las palabras de su madre en el callejón. «No quiero arruinar tu vida». Comprendió que Mercedes estaba convencida de que no merecía ayuda ni amor. «¿Cómo puedo demostrarle que está equivocada?». Ana Luz pensó por un momento antes de responder. «Con paciencia y constancia. No puedes obligarla a volver contigo, pero puedes estar presente, demostrarle que no te irás otra vez y, sobre todo, hacerle ver que su vida Daniela sintió valor, sabiendo que el camino sería largo y doloroso, pero estaba decidido. «Haré lo que sea necesario». Durante los días siguientes, Daniel alternó su vida entre las reuniones corporativas y las calles de la zona rosa. Cada tarde, después de terminar en la oficina, se dirigía al barrio buscando a su madre. Ya no lo hacía con la impaciencia de antes. Ahora entendía que debía ser cuidadoso y respetuoso. Se hizo conocido entre algunos de los habitantes de la calle. Martina, la mujer que vendía café por las noches, se convirtió en su aliada. Ella le contaba historias sobre Mercedes, cómo se las arreglaba para sobrevivir, cómo a veces ayudaba a otros a pesar de no tener casi nada. «Doña Merce es reservada, pero tiene buen corazón», le dijo Martina una noche mientras le servía un café. El otro día le dio su manta a una mujer embarazada que dormía cerca del puente. «Ella la necesita más que yo», dijo. Daniel sintió un profundo dolor y orgullo al escuchar eso. A pesar de sus circunstancias, su madre seguía siendo generosa y compasiva. Un día, mientras caminaba por los callejones donde Mercedes solía aparecer, la vio de nuevo. Estaba sentada en el suelo, organizando cartones y latas en bolsas grandes. Parecía absorta en su tarea, ajena al bullicio de la ciudad. Daniel la observó desde la distancia, sin atreverse a acercarse de inmediato. Recordó las palabras de Ana Luz. «No la presiones. Déjala ver que estás ahí por ella, no por ti». Se acercó lentamente y se sentó en una banca cercana, a la vista de Mercedes, pero sin invadir su espacio. Sacó un sándwich de su mochila y comenzó a comerlo, actuando con naturalidad. De vez en cuando lanzaba miradas discretas hacia ella, quien parecía ignorarlo. Pasaron 20 minutos en ese silencio tenso. Finalmente Mercedes levantó la cabeza y lo miró fugazmente. Sus ojos reflejaban cansancio y desconfianza. «¿Por qué sigues viniendo?», preguntó en voz baja, sin mirarlo directamente. Daniel sintió que su corazón se aceleraba.
Era la primera vez que ella le hablaba sin huir. «Porque te extraño, porque no quiero perderte otra vez», respondió con suavidad. Mercedes bajó la mirada. Sus manos temblaban mientras apretaba una botella de plástico. «No tienes que hacer esto. Ya tienes tu vida, no necesito nada». «Pero yo sí», insistió Daniel. «Te necesito a ti». Un largo silencio se apoderó del lugar. Podía escuchar el murmullo distante del tráfico y el canto lejano de un músico callejero. Mercedes respiró hondo antes de murmurar: «No soy la madre que recuerdas». «Tal vez no, pero sigue siendo mi madre». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro sucio de Mercedes. No dijo nada más. Recogió sus cosas lentamente y se alejó, pero esta vez no corrió. Caminó despacio, dejándole a Daniel la esperanza de que poco a poco las barreras que ella había levantado comenzaban a resquebrajarse. Daniel se quedó allí, viendo cómo se alejaba, pero con una convicción más fuerte que nunca. No se rendiría. Sabía que estaba luchando contra años de heridas y cicatrices emocionales, pero también comprendía que, al igual que las corrientes invisibles de un río, el amor y la perseverancia podían moldear incluso las piedras más duras. Y él estaba dispuesto a seguir intentándolo. La rutina de Daniel se había convertido en una cuerda floja. Durante el día, vestía su traje impecable y atendía las reuniones con inversionistas, fingiendo ser el empresario exitoso y seguro de siempre. Pero por las noches, regresaba a las calles de la zona rosa, buscando cualquier oportunidad de acercarse a su madre. Era como vivir dos vidas paralelas que, en cualquier momento, amenazaban con colapsar una sobre la otra. Las conversaciones con Mercedes seguían siendo breves, distantes, pero poco a poco ella parecía menos temerosa. A veces aceptaba sentarse cerca de él mientras compartían un café. Otras veces simplemente intercambiaban miradas fugaces antes de que ella desapareciera nuevamente entre las sombras. Cada pequeño avance llenaba a Daniel de esperanza, aunque la distancia emocional aún era enorme. Pero justo cuando comenzaba a pensar que las cosas podían mejorar, la amenaza más inesperada apareció en su vida. Una tarde lluviosa, mientras Daniel revisaba documentos en su oficina, su teléfono sonó desde un número desconocido. Dudó antes de responder. «¿Sí?», contestó con voz cansada. «¿Daniel Herrera?», preguntó una voz áspera al otro lado. «Sí. ¿Quién habla?». Hubo un breve silencio antes de que la voz continuara. «Digamos que soy alguien que puede complicarte la vida o hacerte un favor, dependiendo de lo que decidas». Daniel frunció el ceño, irritado por el tono. «No estoy para bromas. ¿Qué quieres? Sé que has estado rondando las calles de la zona rosa, buscando a tu madre, ¿no?». La voz dejó caer las palabras con lentitud, disfrutando del impacto. Daniel sintió cómo la sangre se le helaba. «¿Quién eres? ¿Qué sabes sobre ella?». «Sé más de lo que imaginas. ¿Qué te parece si nos reunimos esta noche?». «Hay cosas que deberías escuchar. Digamos, Café La Alameda a las 9. Y no vengas acompañado. Si quieres proteger a tu madre, mejor sigue mis instrucciones». La línea se cortó antes de que Daniel pudiera responder. Se quedó inmóvil por unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía de Mercedes? El miedo comenzó a asentarse en su pecho. Por instinto, llamó a Raúl. «¿Qué pasa, hermano?», preguntó Raúl al contestar. «Necesito que vengas a mi oficina, ahora». Minutos después, Raúl entraba en la oficina empapado por la lluvia. «¿Qué ocurre?», preguntó al ver la expresión tensa de Daniel. «Recibí una llamada, un tipo que dice saber sobre mi madre. Me citó esta noche, solo». Raúl frunció el ceño. «Suena peligroso. No puedes ir solo, puede ser una trampa». «Lo sé, pero también necesito respuestas. Este hombre sabe cosas que yo no. No puedo ignorarlo». Raúl pensó por un momento antes de sugerir: «Podemos ir juntos, pero me quedaré a distancia. No te dejaré enfrentarlo solo. Además, podríamos grabar la conversación por si intenta algo ilegal». Daniel asintió.
Agradecía tener a Raúl a su lado. Era más que un amigo, era su ancla en medio del caos. Esa noche, el café La Alameda estaba casi vacío. La lluvia caía sobre las ventanas mientras Daniel se sentaba en una mesa cerca del fondo, observando la puerta de entrada. Raúl se había instalado en una mesa más alejada, fingiendo leer un periódico mientras vigilaba la situación. A las 9 en punto, un hombre alto, de unos 50 años, cabello canoso y barba descuidada, entró al café. Sus ojos oscuros y hundidos parecían haber visto demasiadas cosas. Se sentó frente a Daniel con una sonrisa torcida. «Así que tú eres el famoso Daniel Herrera», dijo, cruzando los brazos. «Empresario exitoso y ahora también buscador de fantasmas». Daniel lo observó en silencio por unos segundos. «¿Quién eres?», preguntó finalmente. «Me llamo Mariano. Conozco a tu madre desde hace años. De hecho, le debo mucho. Ella también me debe a mí». El tono sarcástico de su voz hizo que Daniel apretara los puños bajo la mesa. «¿Qué quieres?», preguntó con frialdad. Mariano sonrió aún más. «Digamos que Mercedes y yo tenemos un pasado complicado. La ayudé en un mal momento, le presté dinero, le ofrecí refugio, pero luego desapareció, dejándome con deudas. Ahora resulta que su hijo es millonario. Qué coincidencia, ¿no?». Daniel lo miró con desprecio. «¿La estás chantajeando? Llámalo como quieras. Solo sé que ella me... Y ahora tú puedes saldar esa deuda. Sería una pena que algunos medios se enteraran de que la madre del gran Daniel Herrera vive en la calle por su culpa. Podría arruinar esos bonitos contratos con inversionistas extranjeros, ¿no?». Daniel sintió un nudo de rabia en el estómago. Sabía que Mariano solo buscaba dinero, pero también entendía que el escándalo podría dañar la empresa. «¿Cuánto?», preguntó sin rodeos. Mariano sacó un papel arrugado del bolsillo y escribió una cifra obscena. Lo deslizó hacia Daniel. «Esta cantidad me hará olvidar todo. Nadie sabrá nada de tu madre, ni de ti». Daniel apretó los dientes. Sabía que no podía aceptar. Pagarle solo le daría más poder a Mariano. «No pienso darte un centavo», afirmó con firmeza. «No soy parte de tus tratos sucios». Mariano soltó una carcajada seca. «Eres más valiente de lo que pensaba, pero no olvides algo, muchacho. Todos tenemos algo que perder, y yo sé cómo hacer que lo pierdas todo». Se levantó de la mesa, dejando el papel sobre la mesa. Antes de salir, se inclinó hacia Daniel y susurró: «Tienes 2 días. Después de eso, será tu cara en las portadas de los periódicos». Cuando Mariano se fue, Daniel notó que sus manos temblaban. Raúl se acercó rápidamente. «¿Lo grabaste?», preguntó Daniel. Raúl asintió mostrándole el teléfono. «Cada palabra. Tenemos pruebas suficientes para denunciarlo por extorsión». Daniel respiró hondo, aunque aún sentía la presión en su pecho. «¿Y mi madre?», susurró. «¿Qué pasará con ella si este hombre decide ir tras ella directamente?». Raúl se quedó en silencio. Sabían que Mariano era peligroso y que Mercedes seguía siendo vulnerable. «Tenemos que actuar rápido, protegerla y al mismo tiempo hacer que este tipo pague por lo que hace». Daniel asintió, pero su mente estaba sumida en un torbellino de emociones. No solo tenía que lidiar con el chantaje de Mariano, sino también con la creciente presión en la empresa. Los inversionistas comenzaban a hacer preguntas sobre su tiempo fuera de la oficina y las extrañas ausencias. Al día siguiente, Daniel se reunió con Ana Luz en el albergue y le contó todo lo ocurrido. «No podemos dejar que Mariano siga amenazando a Mercedes», dijo, frustrado. «Pero ella no confía en mí lo suficiente como para aceptar mi ayuda». Ana Luz lo escuchó atentamente. «Tal vez la mejor forma de protegerla sea haciéndola parte de la solución», sugirió. «Cuéntale sobre Mariano, dile que tienes pruebas y que puedes ayudarla. Si ve que estás dispuesto a arriesgarte por... ella quizá empiece a confiar». Daniel pensó en ello. No quería cargarla con más problemas, pero Ana Luz tenía razón.
Mercedes merecía saber lo que ocurría. Esa noche volvió a buscarla. Tras horas caminando, la encontró sentada en un banco en la zona del mercado, con su bolsa de cartones a un lado. Daniel se acercó despacio y se sentó junto a ella. «Mamá», susurró. Mercedes lo miró con recelo, pero no huyó. «¿Qué haces aquí otra vez?», preguntó, con la voz cansada. Daniel tomó aire antes de hablar. «Hay algo que necesito decirte. Es sobre Mariano». El nombre hizo que el rostro de Mercedes palideciera. «¿Qué pasa con él?», susurró, nerviosa. «Me contactó. Me está chantajeando. Quiere dinero a cambio de no revelar tu situación. Pero no pienso dejar que se salga con la suya». Mercedes bajó la mirada avergonzada. «Te dije que no quería arruinar tu vida. Por eso me alejé. Ese hombre siempre me perseguía, recordándome mis errores. No puedo permitir que ahora te haga daño a ti». Daniel tomó su mano, aunque ella intentó apartarla al principio. «No estás arruinando nada, mamá. Estoy aquí porque quiero estarlo, y juntos podemos enfrentar esto». Mercedes comenzó a llorar, sin poder contenerse. Durante años había cargado con el peso de la culpa, convencida de que no merecía amor ni ayuda. Pero en ese momento, sentada junto a su hijo, comenzó a ver una luz en medio de la oscuridad. «No sé cómo salir de esto», susurró. «Yo te ayudaré», respondió Daniel con determinación. Por primera vez, Mercedes no se alejó. Se quedó sentada junto a él, aferrándose débilmente a su mano, como si temiera que al soltarla todo volviera a desmoronarse. Daniel sabía que el camino aún sería largo y difícil, pero en ese instante comprendió algo vital. Las cadenas invisibles que ataban a su madre, la culpa, el miedo, la vergüenza, comenzaban a romperse, y él no pensaba dejarla sola hasta liberarla por completo. El encuentro con Mariano había encendido una alarma en Daniel. El peligro no era solo una amenaza velada, sino real y apremiante. Con el chantajista acechando desde las sombras, sabía que debía actuar rápido para proteger a su madre. No podía permitirse otro error. Las noches siguientes, Mercedes comenzó a mostrarse menos esquiva. Aunque aún se mantenía distante, su conversación con Daniel sobre Mariano había removido viejas heridas y en cierta medida la había obligado a enfrentar sus temores. Se reunían en callejones tranquilos o en las sombras de los mercados cerrados. Las palabras entre ellos seguían siendo pocas, pero el silencio ya no era incómodo. Era un puente, frágil pero tangible, construido a base de paciencia y empatía. Una noche, mientras compartían un café caliente que Daniel había comprado en un puesto cercano, Mercedes se atrevió a hablar más allá de las frases cortas. «No entiendo por qué haces esto», dijo, mirando su taza. «Después de todo lo que pasó, después de que te dejé». Daniel tragó saliva, recordando ese momento de su infancia con más claridad de la que desearía. «Porque sigues siendo mi madre, porque te extraño». Ella apretó la taza entre las manos temblorosas, luchando contra las lágrimas. No estaba acostumbrada a escuchar palabras tan puras y sinceras, menos después de años de vivir entre sombras. «¿Crees que puedas perdonarme algún día?», preguntó en un susurro. Daniel no dudó. «Ya lo hice, mamá. Hace mucho». Las lágrimas finalmente se derramaron sobre las mejillas sucias y marcadas por el tiempo de Mercedes. Era la primera vez que lloraba frente a él, no por debilidad, sino por la profunda liberación que sentía en su interior. Mientras tanto, Daniel y Raúl seguían planificando cómo enfrentarse a Mariano sin poner en peligro a Mercedes. Con la grabación de la conversación, donde el chantajista pedía dinero a cambio de silencio, tenían la evidencia necesaria para denunciarlo, pero era un camino arriesgado. Si Mariano descubría sus intenciones antes de tiempo, podría huir o, peor aún, lastimar a Mercedes. Fue entonces cuando Raúl propuso una estrategia. «Podemos tenderle una trampa», sugirió mientras revisaban la grabación en su oficina. «Lo citamos para hacerle el pago, pero esta vez con la policía cerca, escuchando todo.
Daniel dudó por un momento. ¿Y si se da cuenta?, preguntó. Tendremos que ser cuidadosos, pero es la única forma de asegurarnos de que pague por todo el daño que ha causado. Daniel asintió. Era el momento de cerrar ese capítulo oscuro. La cita se organizó en un parque apartado, lejos del bullicio de la ciudad. Al atardecer, Daniel contactó a Mariano fingiendo aceptar el chantaje. «Tendré el dinero», le dijo por teléfono. «Nos vemos mañana, donde tú digas». Mariano, confiado, le dio la ubicación y la hora. La policía, informada de la situación y con la evidencia en su poder, acordó ocultarse en puntos estratégicos alrededor del parque. Raúl también estaría cerca, vigilando cada movimiento. Esa tarde, Daniel llegó con un maletín vacío, fingiendo llevar el dinero. Su corazón latía con fuerza mientras escaneaba el parque con la mirada, buscando a Mariano entre los árboles y las sombras alargadas por el sol poniente. Finalmente, lo vio acercarse desde la distancia. Mariano caminaba con paso firme, sus ojos brillando con codicia. Cuando llegó frente a Daniel, sonrió burlonamente. «Sabía que lo harías. Al final todos caen», dijo, extendiendo la mano hacia el maletín. Daniel respiró hondo, manteniendo la compostura. «Aquí está el dinero, pero antes quiero asegurarme de que no molestarás más a mi madre». Mariano soltó una carcajada seca. «Tranquilo, con esto me perderé de tu vida y la suya para siempre». Justo cuando iba a abrir el maletín, dos policías salieron de las sombras, apuntándole con sus armas. «¡Manos arriba!», gritaron. El rostro de Mariano se desfiguró de ira y pánico. Intentó correr, pero Raúl, junto con los oficiales, lo rodeó rápidamente. En segundos, estaba esposado y reducido al suelo. «¡No puedes hacerme esto!», gritó, forcejeando. «Tengo derechos». Uno de los policías le leyó sus derechos mientras lo subían a la autopatrulla. Daniel observó todo desde la distancia, con el corazón acelerado. Sentía una mezcla de alivio y tristeza. Aunque Mariano representaba un peligro, también era una pieza clave del pasado oscuro de su madre. Su detención cerraba un ciclo, pero las cicatrices emocionales seguirían allí. Raúl se acercó y le puso una mano en el hombro. «Lo logramos». Daniel asintió, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Ahora debía hablar con Jason de Mercedes y contarle que la amenaza había desaparecido. Esa misma noche, Daniel buscó a su madre en su lugar habitual, cerca del mercado. Ella lo esperaba, recogiendo sus pertenencias para buscar un refugio improvisado antes de que la noche se hiciera más fría. «¿Qué pasa?», preguntó al notar la expresión de Daniel. «Mariano fue arrestado. Ya no podrá molestarte», dijo él con suavidad. Mercedes se quedó en silencio por un momento, como si procesar esa noticia le costara trabajo. Luego, sus labios temblaron y su mirada se nubló. «¿Por qué hiciste eso? Ahora podrías estar en peligro», susurró, la culpa todavía aferrada a su corazón. Daniel negó con la cabeza. «Ya no estás sola. No tienes que vivir con miedo. Nadie más te hará daño». Mercedes rompió en llanto. Se sentó en el suelo, incapaz de sostenerse. Daniel se arrodilló junto a ella y por primera vez desde que era un niño, la abrazó con fuerza. No había juicio ni reproches, solo amor puro y simple. «Ven conmigo», le susurró. «No tienes que seguir viviendo así. Te ayudaré a recuperar tu vida». Mercedes negó al principio entre sollozos, pero poco a poco el peso de años de dolor y soledad comenzó a aflojarse. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, sintió que merecía una segunda oportunidad. «¿Y si no sé cómo hacerlo?», preguntó con voz temblorosa. «Aprenderemos juntos», respondió Daniel. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mercedes accedió a quedarse en un albergue temporal mientras Daniel gestionaba su cuidado médico y psicológico. Poco a poco comenzó a recuperar la fuerza y la dignidad que la vida en la calle le había arrebatado. Daniel, por su parte, también se enfrentó a su propio pasado.
Con el apoyo de Raúl y Ana Luz, logró encontrar un equilibrio entre su vida empresarial y su nuevo propósito: reconstruir el vínculo con su madre y, al mismo tiempo, ayudar a otros que vivían situaciones similares. No fue un camino fácil. Había días llenos de dudas, recaídas y silencios incómodos. Pero en medio de todo eso, también hubo risas tímidas, miradas cómplices y, sobre todo, la esperanza de un futuro mejor. Porque a veces las heridas más profundas no sanan con palabras, sino con actos de amor y perseverancia. Y Daniel estaba dispuesto a seguir caminando ese camino, paso a paso, junto a su madre. La detención de Mariano marcó un antes y un después para Daniel y Mercedes. Por primera vez en años, Mercedes ya no vivía con el miedo constante de ser perseguida y chantajeada. Aunque las heridas seguían abiertas, la libertad recién adquirida le daba un espacio para respirar. Sin embargo, la libertad también traía consigo algo que Mercedes no había experimentado en mucho tiempo: responsabilidad. Ya no podía esconderse detrás del miedo ni de las calles. Ahora debía enfrentarse a sí misma y a su pasado. Daniel alquiló un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad para su madre. Quería que tuviera un espacio propio, lejos de las calles que tanto dolor le habían causado. Pero también sabía que no podía apresurar el proceso. Mercedes aún se sentía fuera de lugar, entre cuatro paredes limpias y silenciosas. El primer día en el apartamento fue incómodo para ambos. Mercedes se sentó en el borde del sofá, observando todo con ojos nerviosos, como si en cualquier momento alguien fuera a echarla de allí. «Es tuyo, mamá», le dijo Daniel con una sonrisa. «Puedes hacer lo que quieras aquí». Mercedes asintió en silencio, pero sus manos temblaban sobre sus rodillas. No estaba acostumbrada a la idea de pertenecer a un lugar. Daniel, notando su incomodidad, decidió suavizar el momento. «¿Recuerdas cuando hacías chocolate caliente en las noches frías?», preguntó. «Era mi momento favorito del día». Mercedes sonrió por primera vez desde que llegaron al apartamento. «Claro que me acuerdo. También era mi momento favorito». El hielo comenzaba a romperse, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer. En los días siguientes, Daniel la acompañó a varias citas médicas. Los años en la calle habían dejado huellas profundas en el cuerpo de Mercedes: desnutrición, problemas respiratorios y cicatrices físicas visibles. Pero las heridas más difíciles de sanar estaban en su mente. El psicólogo que comenzó a tratarla explicó a Daniel la gravedad de la situación. «Mercedes ha vivido muchos años bajo estrés constante y sentimientos de culpa. Eso deja marcas profundas», le dijo durante una consulta privada. «La recuperación no será rápida, pero si sigue rodeada de apoyo y cariño, tiene muchas posibilidades». Daniel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Pero también estaba decidido a hacer lo que fuera necesario. Una tarde, mientras Daniel revisaba algunos documentos en el apartamento, escuchó un suave sollozo desde la habitación. Se levantó rápidamente y encontró a su madre sentada en la cama, sosteniendo una foto antigua que él había recuperado del baúl de recuerdos de su infancia. Era una foto de cuando él tenía 6 años, sentado en el regazo de Mercedes, ambos sonriendo frente a un árbol de Navidad. «No sé cómo llegamos hasta aquí», susurró Mercedes, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Teníamos una vida simple pero feliz. ¿En qué momento lo arruiné todo?». Daniel se sentó a su lado y le tomó la mano. «No lo arruinaste, mamá. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías, y ahora estamos aquí, juntos otra vez». Mercedes negó con la cabeza. «Pero te fallé, te abandoné. Y aún así, estoy aquí», dijo Daniel con firmeza. «Eso es lo único que ahora». Las palabras de Daniel parecieron abrir una pequeña rendija en el corazón roto de su madre. No todas las heridas sanarían de inmediato, pero al menos comenzaban a cicatrizar.
Mientras tanto, en la vida empresarial de Daniel, las cosas no iban tan bien. Las ausencias prolongadas y los rumores sobre su madre habían llegado a los oídos de los inversionistas europeos. Algunos comenzaron a cuestionar su compromiso con la empresa, y Rodolfo, su tío, no dudó en presionarlo. «Daniel, tenemos que hablar», le dijo una mañana en su oficina. «Los inversionistas están preocupados, necesitan seguridad. No puedes seguir descuidando la empresa por asuntos personales». Daniel sintió una oleada de ira y frustración. «No son solo asuntos personales. Es mi madre». Rodolfo suspiró. «Lo entiendo, pero no puedes permitir que eso arruine todo lo que hemos construido». Daniel apretó los puños. «¿Sabes qué? Si eso significa perderlo todo, que así sea. No voy a abandonar a mi madre otra vez solo, para que los números cierren a fin de mes». Rodolfo se quedó en silencio, sorprendido por la decisión de su sobrino. Daniel se levantó de su silla y recogió algunos documentos. «Si los inversionistas quieren mi renuncia, diles que estoy dispuesto a ceder mi parte. No pienso elegir entre mi familia y el dinero». Sin decir más, salió de la oficina, dejando atrás la vida empresarial que tanto había construido, pero que ahora le resultaba vacía. Esa misma noche, volvió al apartamento y encontró a Mercedes preparando una sopa en la pequeña cocina. El simple hecho de verla haciendo algo tan cotidiano lo llenó de una extraña paz. «¿Todo bien?», preguntó ella, notando su expresión seria. Daniel sonrió, pero sus ojos reflejaban el peso de las últimas horas. «Sí, renuncié a la empresa». Mercedes se giró abruptamente, dejando la cuchara a un lado. «¿Qué? ¿Por qué hiciste eso?» «Porque ya no era feliz allí. Y porque quiero estar aquí contigo, ayudarte en este proceso». Mercedes se quedó en silencio, por un momento antes de que sus ojos se llenaran de lágrimas. «No merezco que hagas esto por mí». «Sí lo mereces, mamá. Siempre lo mereciste». Se abrazaron en medio de la pequeña cocina, con el olor de la sopa flotando en el aire, sintiendo por primera vez en años que las cadenas que los habían atado durante tanto tiempo finalmente comenzaban a romperse. Con el paso de los meses, la vida de ambos comenzó a tomar una nueva forma. Mercedes continuó su tratamiento psicológico y médico, y poco a poco fue recuperando la confianza en sí misma. Daniel, por su parte, encontró un nuevo propósito. Fundó una organización dedicada a ayudar a personas en situación de calle, inspirándose en la historia de su madre. Ana Luz se unió al proyecto como voluntaria principal, y juntos lograron ayudar a decenas de personas a encontrar refugio, atención médica y nuevas oportunidades. Daniel descubrió que la verdadera felicidad no estaba en las juntas de negocios ni en los trajes caros, sino en los pequeños gestos que podían cambiar una vida. Mercedes, aunque aún luchaba contra sus propios demonios, encontró en esa nueva etapa una razón para seguir adelante. Se convirtió en voluntaria de la organización, ayudando a otras mujeres que, como ella, habían tocado fondo y necesitaban una mano amiga. Un año después, Daniel y Mercedes se encontraban en el parque donde habían tenido uno de sus primeros encuentros tras reencontrarse. Esta vez no había tensión ni miedo, solo paz. «¿Recuerdas cuando solía traerte aquí de pequeño?», preguntó Mercedes. Daniel sonrió. «Sí, jugábamos a las escondidas, siempre me ganabas». Ambos rieron, sabiendo que habían recorrido un largo camino desde aquellos días felices hasta el abismo y, finalmente, de vuelta a la luz. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró Mercedes. Daniel le tomó la mano. «Gracias por volver». El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Madre e hijo se sentaron en silencio, contemplando el paisaje, conscientes de que las cicatrices nunca desaparecerían por completo, pero también sabiendo que habían roto las cadenas invisibles que los habían mantenido separados por tanto tiempo. Y ahora, por fin, estaban libres. Un año después de aquel primer reencuentro,
La vida de Daniel y Mercedes había cambiado por completo. Aunque las heridas del pasado seguían siendo parte de ellos, ahora eran cicatrices, no heridas abiertas. Habían logrado reconstruirse, poco a poco, con amor, paciencia y un propósito en común. La fundación que Daniel había creado, Manos Abiertas, se había convertido en un refugio para decenas de personas en situación de calle. No solo ofrecían alimento y abrigo, sino también asesoría legal, tratamiento médico, apoyo psicológico y, sobre todo, esperanza. Ana Luz, junto a Raúl y otros voluntarios, formaban parte del equipo, dándole alma y corazón al proyecto. Mercedes se había integrado al equipo de la fundación como voluntaria. Al principio, fue difícil para ella acercarse a otras personas y hablar de su experiencia, pero con el tiempo entendió que su historia podía ser una fuente de inspiración y ayuda para otros. Ahora era una especie de madrina para muchas mujeres que llegaban al refugio rotas y sin esperanzas. Una mañana soleada, Mercedes llegó temprano al refugio con una bolsa de pan y fruta. Desde su llegada, había asumido la tarea de preparar desayunos para los residentes. Era su forma de retribuir el apoyo que había recibido. Mientras preparaba café en la cocina comunitaria, escuchó pasos detrás de ella. ¿Se puede saber qué haces aquí tan temprano?, preguntó Daniel, entrando con una sonrisa. Alguien tiene que asegurarse de que estos chicos coman algo más que pan duro, bromeó Mercedes. Daniel se acercó y la abrazó brevemente. Hoy tenemos una reunión con el gobierno municipal. Quieren ayudarnos a expandir la fundación a otras zonas de la ciudad. Mercedes lo miró con orgullo. A veces le costaba creer que el joven empresario frío y distante que había visto por última vez cuando tenía 12 años, ahora era un hombre lleno de empatía y pasión por ayudar. «Estoy orgullosa de ti, hijo», dijo con lágrimas en los ojos. Daniel le apretó la mano. «No estaría aquí sin ti». Esa tarde, durante la reunión con los funcionarios municipales, Daniel presentó los resultados de Manos Abiertas. Las estadísticas eran alentadoras. Más de 150 personas habían encontrado refugio, 60 habían conseguido empleo y casi 40 habían sido reunidas perdidos. Pero lo que más impresionó a los funcionarios fue el enfoque humano del proyecto. No se trata solo de darles un lugar donde dormir, explicó Daniel. Se trata de devolverles la dignidad y la esperanza. Los funcionarios aprobaron un fondo para expandir el proyecto y abrir 2 nuevos refugios en otras zonas críticas de la ciudad. Fue un gran logro para la fundación y, sobre todo, para Daniel y Mercedes. Esa noche se celebró una pequeña fiesta en el refugio. Voluntarios, residentes y amigos compartían comida, música y risas. Mercedes miraba todo con una sonrisa en el rostro. Hacía años que no sentía tanta alegría genuina. En un rincón del refugio, Mercedes conversaba con Ana Luz. «Nunca pensé que terminaría aquí», confesó. «Siempre creí que no había salida para alguien como yo». Ana Luz sonrió con ternura. «Y ahora eres una de las personas que más inspiran a los demás. Tu historia demuestra que siempre hay una salida, por oscura que parezca la situación». Mercedes bajó la mirada emocionada. «A veces aún me despierto pensando que todo esto es un sueño, que sigo en las calles, escondida bajo un puente». «No es un sueño», respondió Ana Luz. «Es tu nueva realidad, y te la has ganado». Mercedes respiró hondo, dejando que esas palabras calaran en lo más profundo de su alma. Ya no era la mujer rota que había vivido en las sombras durante años. Ahora tenía un propósito, una familia y, sobre todo, esperanza. Al finalizar la fiesta, Daniel y Mercedes caminaron hacia el parque cercano. La noche estaba clara, con las estrellas brillando en el cielo. «¿Recuerdas cuando solíamos venir aquí cuando era niño?», preguntó Daniel. Mercedes asintió. «Sí, solíamos sentarnos en aquel banco y comer helado. Siempre pedías de chocolate». Daniel rió.
Sigue siendo mi favorito. Se sentaron en el mismo banco de entonces. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Ya no había palabras no dichas ni reproches ocultos. Solo amor. ¿Sabes?, comenzó Mercedes. He aprendido algo importante este último año. Daniel la miró curioso. ¿Qué cosa? Que nunca es tarde para volver a empezar. No importa cuán profundo hayas caído ni cuánto tiempo hayas pasado en la oscuridad. Siempre hay una luz esperándote al final, aunque al principio no la veas. Daniel asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Y tú eres esa luz para muchos aquí, no solo para mí. Mercedes sonrió, con lágrimas en los ojos. Gracias por darme la oportunidad de encontrarla. Gracias por enseñarme que la vida no se mide por los éxitos ni el dinero, sino por las personas que tenemos a nuestro lado. Se abrazaron bajo el cielo estrellado, conscientes de que, aunque el camino había sido largo y doloroso, habían encontrado la forma de romper las cadenas que los ataban al pasado y abrirse paso hacia un futuro lleno de esperanza. Semanas después, Manos Abiertas organizó un evento comunitario para celebrar la apertura de un nuevo refugio en otra zona de la ciudad. Decenas de personas asistieron, incluidos voluntarios, residentes y miembros del gobierno municipal. Durante el evento, Daniel subió al escenario para dar un discurso. Sosteniendo el micrófono, observó el mar de rostros frente a él, cada uno con su propia historia de lucha y superación. Hace poco más de un año, comenzó. Estaba perdido, tenía éxito, dinero, pero algo faltaba. Fue entonces cuando la vida me dio una lección que jamás olvidaré. Las conexiones humanas son lo que realmente nos salva. El amor, la empatía, la compasión, todo eso es lo que nos hace verdaderamente ricos. Se detuvo un momento, con la voz quebrándose. Hoy estamos aquí no solo para celebrar un nuevo refugio, sino para recordar que nadie está realmente solo, que siempre hay una mano amiga dispuesta a ayudarte a salir de la oscuridad. El público aplaudió con entusiasmo. Daniel bajó del escenario y abrazó a Mercedes, quien lloraba emocionada. Sabían que ese no era el final de su historia, sino un nuevo comienzo. Esa noche, de regreso en el apartamento, Mercedes se sentó en el balcón mientras Daniel preparaba té. Miró las luces de la ciudad, recordando todos los lugares en los que había dormido a la intemperie, los días en que no tenía esperanzas, y cómo todo eso había quedado atrás. Daniel apareció con 2 tazas de té caliente y se sentó junto a ella. ¿En qué piensas?, preguntó. En todo lo que hemos vivido. A veces me parece increíble. Daniel sonrió. Lo hemos logrado juntos. Mercedes lo miró con ternura. Sí, y ahora quiero hacer algo más. ¿Qué cosa? Quiero ayudar a más mujeres como yo, no solo en la fundación, sino a nivel personal. Darles la fuerza que tú me diste. Quiero que sepan que no están solas. Daniel se sintió abrumado por la emoción. Estoy orgulloso de ti. Mercedes tomó su taza y brindó. Por las segundas oportunidades. Daniel chocó su taza con la de ella. Por la luz después de la oscuridad. Bebieron el té en silencio, disfrutando del momento. Las sombras del pasado ya no los perseguían. Ahora solo quedaba un futuro lleno de esperanza, amor y segundas oportunidades. Pasaron 2 años desde aquel primer encuentro en las calles de la Zona Rosa. 2 años llenos de lágrimas, reconciliaciones, esfuerzos y sobre todo, segundas oportunidades. Daniel y Mercedes no solo habían logrado reconstruir su relación, sino también sus propias vidas. Manos Abiertas creció más allá de lo que Daniel imaginó alguna vez. Ahora contaban con 5 refugios en diferentes zonas de la Ciudad de México, cada uno lleno de historias de esperanza y renacimiento. Ana Luz se había convertido en directora de programas sociales, mientras que Raúl, siempre a su lado, manejaba las finanzas y la expansión de la fundación. Pero el cambio más notable fue el de Mercedes. De la mujer frágil, rota y llena de culpa,
emergió alguien fuerte, decidida y con una misión: ayudar a otras mujeres que, como ella, habían perdido el rumbo pero aún anhelaban una oportunidad. Mercedes dirigía un programa especial dentro de la fundación, llamado Renacer, enfocado exclusivamente en mujeres en situación de calle. No solo les ofrecían refugio y alimentos, sino también capacitación, terapia y apoyo legal. Para muchas, Mercedes era un ejemplo viviente de que la vida podía comenzar de nuevo, incluso después de años de oscuridad. En una mañana fresca de primavera, Daniel y Mercedes se encontraban en uno de los refugios más recientes. Habían organizado una ceremonia sencilla para conmemorar el segundo aniversario de Manos Abiertas. Voluntarios, residentes y miembros de la comunidad estaban allí, todos unidos por una causa común. Daniel subió al escenario improvisado, tomando el micrófono mientras los aplausos llenaban el espacio. «Cuando comenzamos este viaje», dijo con la voz cargada de emoción, «nunca imaginé que llegaríamos tan lejos. Todo esto comenzó por una simple razón: amor. El amor por alguien que, aunque estuvo perdida durante años, nunca dejó de ser parte de mi corazón». Su mirada se posó en Mercedes, sentada en la primera fila junto a Ana Luz y Raúl. «Esta fundación no solo me permitió reencontrarme con mi madre», continuó, «sino que también me enseñó el verdadero significado de la vida: ayudar, amar y tender la mano cuando alguien lo necesita». El público aplaudió emocionado, pero Daniel no había terminado. «Hoy quiero invitar a alguien muy especial a subir aquí, una mujer valiente que ha transformado su dolor en esperanza para muchos». Mercedes se sonrojó y negó con la cabeza al principio, pero finalmente se levantó y caminó hacia el escenario entre aplausos. Tomó el micrófono con manos temblorosas. «No suelo hablar en público», comenzó, «pero hoy quiero hacerlo porque mi historia podría ser la de cualquiera aquí». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Hace años vivía en las calles, no por elección, sino porque pensé que no merecía otra oportunidad. Me había rendido, pero mi hijo», miró a Daniel con ojos llenos de amor, «me enseñó que todos merecemos segundas oportunidades, que el amor es más fuerte que la culpa y la vergüenza». El público estaba en completo silencio, conmovido por sus palabras. «Hoy estoy aquí para decirles que nunca es tarde para volver a empezar, que no importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre hay una luz al final, y esa luz, a veces, está más cerca de lo que imaginamos». Las lágrimas corrían por las mejillas de varias personas en el público. Mercedes bajó del escenario entre aplausos y abrazó a Daniel con fuerza. Esa noche, madre e hijo se sentaron en el balcón del apartamento que Mercedes ahora llamaba hogar. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. «Nunca imaginé que llegaríamos hasta aquí», dijo Mercedes, mirando las luces de la ciudad. «Yo tampoco», respondió Daniel, «pero aquí estamos». Hubo un momento de silencio cómodo entre ambos. «¿Qué planes tienes ahora?», preguntó Mercedes con una sonrisa. Daniel pensó por un momento. «Seguir ayudando, pero también quiero retomar algunas cosas que dejé de lado. Viajar, escribir, tal vez contar nuestra historia». Mercedes lo miró con ternura. «Sería una buena historia, de esas que inspiran». «Es nuestra historia», respondió él, «y aún no ha terminado». Unos meses después, Manos Abiertas inauguró un nuevo centro comunitario, no solo como refugio, sino como espacio de arte, música y cultura. Un lugar donde las personas en situación de calle pudieran reconectar con sus pasiones y talentos, recordando quiénes eran antes de las dificultades. Durante la inauguración, Daniel presentó un pequeño libro que había escrito, Cadenas Rotos, una historia de perdón y esperanza. Era la historia de su vida, de su madre y de cómo ambos habían logrado liberarse del pasado.
El libro se convirtió en una fuente de inspiración para muchos y ayudó a recaudar fondos para expandir aún más la fundación. Mercedes, por su parte, fue invitada a dar charlas motivacionales en diferentes albergues y centros comunitarios. Cada vez que contaba su historia, sentía que sanaba un poco más. Un día, mientras caminaban por el parque donde solían pasar tiempo cuando Daniel era niño, se detuvieron en un puesto de helados. ¿Chocolate?, preguntó Mercedes con una sonrisa traviesa. Siempre, respondió Daniel. Se sentaron en el mismo banco de años atrás, disfrutando de sus helados mientras observaban a los niños jugando cerca. ¿Sabes?, dijo Mercedes. A veces pienso en cómo habría sido nuestra vida si las cosas hubieran sido diferentes. Si nunca me hubiera ido. Daniel se quedó en silencio por un momento antes de responder. No lo sé, pero lo importante es que estamos aquí ahora, juntos, y eso es lo que importa. Mercedes asintió, con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Era un nuevo amanecer en sus vidas, uno que marcaba no solo el final de un viaje lleno de dolor, sino el comienzo de uno lleno de esperanza y amor. Porque al final, las segundas oportunidades no solo reparan lo roto, sino que también iluminan los caminos hacia futuros que alguna vez parecieron imposibles. Y para Daniel y Mercedes, la vida apenas comenzaba. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario. ¿Qué te pareció el viaje de Daniel y Mercedes? ¿Crees en las segundas oportunidades y en el poder del perdón? Dale like, comparte y suscríbete para más historias conmovedoras. Y recuerda, a veces las cadenas más fuertes no son las visibles, sino las emocionales. Y romperlas puede cambiarlo todo.